Yo acababa de quemar el último puente con mi propia sangre esa noche, cuando vertí el veneno en sus copas de celebración. No lo suficiente para matarlos, solo para que sufrieran como yo había sufrido. Mi hermano mayor, el que siempre juró protegerme, me miró con ojos vidriosos mientras su mundo se desmoronaba, balbuceando promesas rotas que ya no valían ni un céntimo. Y en ese instante, mientras el humo de mi cigarro se elevaba como una maldición, supe que la lotería no era la bendición que creían, era el anzuelo perfecto para arrastrarlos al infierno que merecían. El sol de Madrid caía a plomo sobre la Plaza Mayor esa tarde de julio, cuando el mundo decidió que yo, Elena Vargas, de 32 años y con las manos callosas de limpiar pisos ajenos, merecía un respiro. O al menos, eso pensé al raspar el boleto de lotería en el kiosco de la esquina, con el corazón latiéndome como un tambor flamenco desbocado. 6 números alineados en rojo sangre, 690.000 euros. No era una fortuna para derrochar en yates, pero para una mujer que había crecido entre deudas y secretos familiares en las afueras de la ciudad, era un salvavidas. O un arma, como pronto descubriría. Corrí a casa. Ese apartamento diminuto en Lavapiés donde el olor a fritanga se colaba por las ventanas entreabiertas. Mi familia no era de abrazos efusivos. Éramos de silencios pesados y miradas que cortaban como navajas. Mi madre, Carmen, viuda desde que yo tenía 10 años, pasaba los días tejiendo en una silla coja, murmurando rezos a la Virgen que nunca nos habían salvado de nada. Mi hermano mayor, Javier, de 38. El hijo perfecto que trabajaba en una gestoría y pagaba las facturas con su sueldo raquítico, pero siempre con un ojo en el próximo chanchullo. Y luego estaba mi hermana pequeña, Lucía, de 28, la eterna soñadora que saltaba de novio en novio, dejando facturas pendientes a su paso. Éramos los Vargas, unidos por la sangre, divididos por la codicia. Entré jadeando, el boleto arrugado en mi puño como un secreto demasiado grande para mi pecho. Madre, Javi, Lucía, venid aquí. Joder, grité desde la cocina, donde el fregadero rebosaba de platos sucios. Se reunieron como moscas a la miel, Javier con el periódico bajo el brazo, Lucía con el móvil pegado a la oreja, y mi madre cruzando el rosario entre los dedos huesudos. Les mostré el boleto, y por un segundo, el tiempo se detuvo. Silencio. Luego, un estallido. Virgen Santa, Elena, ¿es real? 690.000, somos ricas, chilló Lucía, lanzándose a abrazarme con uñas postizas que me arañaron el brazo. Javier lo cogió con manos temblorosas, escaneándolo como si fuera un contrato dudoso. Esto cambia todo. Hay que cobrarlo ya. Discreción absoluta. No vaya a ser que... Mi madre solo lloró, lágrimas saladas rodando por surcos de arrugas, murmurando gracias, Diosito, como si el premio fuera un milagro divino y no pura estadística. Esa noche, celebramos. O eso creyeron ellos. Pedimos paella de un delivery caro, el primero en años, y abrimos una botella de Rioja que Javier había guardado para ocasiones especiales. Brindamos por el futuro, Lucía hablaba de un viaje a Ibiza, Javier de invertir en acciones seguras, mi madre de una casita en la sierra con jardín. Yo sonreía, asintiendo, pero en mi mente ya bullían los planes. Porque no era la primera vez que confiaba en ellos. No era la primera vez que me traicionaban. 10 años atrás, cuando papá murió en ese accidente de obra, un andamio que cedió por materiales baratos. La familia se desangró en juicios y deudas. Javier, que entonces era el hombre de la casa, juró que lo resolvería. Vendió la herencia familiar, una finca pequeña en Toledo que papá había heredado de su abuelo, para cubrir gastos. Pero en lugar de eso, lo dilapidó en apuestas y en una amante que lo dejó seco. Yo,
Con 18 años recién cumplidos, tuve que dejar el instituto para trabajar como camarera, luego como limpiadora, para mantener el techo sobre nuestras cabezas. Lucía se escapó a Barcelona con un tipo que prometía el oro y el moro, y mi madre se hundió en la depresión, culpándome a mí por no ser lo bastante fuerte. Cada noche, al fregar suelos ajenos, sentía el peso de esa traición como una losa. Mi futuro robado por la codicia de mi hermano, la indiferencia de mi hermana, el silencio cómplice de mi madre. Y ahora, con 690.000 euros en el horizonte, ¿creían que iba a compartirlo como una tonta? No. Esta vez, el dinero era mío. Mío para reconstruirme, para vengarme. Pero no de golpe, no con gritos ni demandas. La venganza, aprendí en las noches solitarias. Debe ser un veneno lento, dulce al principio, letal al final. Al día siguiente, fui al banco sola. Cobré el premio en una cuenta nueva, anónima, a mi nombre. No se lo digas a nadie, me advirtió el gestor, un tipo calvo con bigote fino. Asentí, sabiendo que ya era tarde para eso. Cuando volví, Javier me esperaba en el salón, con una carpeta bajo el brazo. Elena, hermanita, he estado pensando. Con esa pasta, podemos invertir. Yo conozco gente, un fondo inmobiliario en la Costa del Sol. Rentabilidad del 15% anual. Tú pones el dinero, yo lo gestiono. Al final del año, duplicamos. Su sonrisa era la de un tiburón. Dientes perfectos que ocultaban el vacío. Lucía irrumpió entonces, con un vestido nuevo que olía a perfume barato. Yo también. Mira, he encontrado este curso de influencer en Instagram. Cuesta 5.000, pero con el premio, puedo pagarlo y monetizar en meses. Seré famosa, Elena, y tú serás mi manager, mi madre. Desde la cocina, añadió su grano, hija. Tu tía Rosa necesita una operación. 20.000 para el médico privado. No seas egoísta. ¿Egoísta? La palabra me golpeó como un puñetazo. Me reí, una risa seca que sonó como vidrio rompiéndose. Claro, familia. Claro que sí. Les prometí que lo pensaría, que hablaríamos con un abogado para protegerlo todo. Pero en mi bolsillo, el móvil vibraba con un mensaje de Marcos, mi único amigo de verdad, un excompañero de la uni que ahora era detective privado. He investigado a Javier. Tiene deudas de juego por 150 grados Kelvin. Lucía falsificó tu firma en un préstamo hace 2 años. ¿Procedemos? Proceder. Esa era la palabra. Mi plan ya estaba en marcha, no les daría 1 euro. Pero les haría creer que sí. Les enredaría en mentiras, en promesas falsas, hasta que su propia codicia los devorara. Y cuando mordieran el anzuelo, tiraría de la línea hasta que se ahogaran. Los días siguientes fueron un baile de máscaras. Javier me arrastró a reuniones con socios en bares de Chamberí, donde hombres con corbatas flojas hablaban de retornos imposibles. Firmé contratos ficticios, transferencias que nunca se materializaban. Lucía me bombardeó con enlaces de cursos y viajes, pidiéndome avances que yo olvidaba enviar. Mi madre, la más sutil, me dejaba recortes de periódicos sobre familiares que se unen en la riqueza. Cada noche, sola en mi habitación, trazaba mapas mentales, deudas de Javier a usureros, el historial de Lucía con la policía por estafas menores, los medicamentos de mi madre que costaban un riñón. La pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb crecía en mí como una marea negra. No era solo por el dinero, era por las noches que pasé llorando de hambre mientras ellos comían, por las mentiras que me contaron sobre papá, por la forma en que me miraban como a una sirvienta. Eres la fuerte de la familia, me decían. Fuerte. Sí, lo era. Lo suficiente para destruirlos desde dentro. Una semana después, el primer golpe. Invité a cenar a casa.
con velas y vino caro. He transferido 100.000 a una cuenta compartida. Mentí, mostrando un extracto falso en mi portátil. Sus ojos se iluminaron como faros en la niebla. Javier propuso un brindis por los Vargas. Por siempre bebimos. Y en ese momento, les conté la verdad a medias, pero hay condiciones. Firmáis un acuerdo, el dinero se usa solo para invertir. Nada de caprichos. Asintieron como perros hambrientos. Lo que no sabían era que Marcos había hackeado sus correos. Javier estaba negociando con prestamistas para adelantos del premio. Lucía había posteado en redes, pronto millonaria, lotería vida nueva. Mi madre llamaba a parientes lejanos, presumiendo. La red se cerraba. Y entonces, la primera grieta. Javier me pidió 50.000 urgentes para un cliente. Es temporal. Te lo juro. Le di un cheque falso. 2 días después, el prestamista lo llamó, señor Vargas, ¿dónde está mi dinero? O pago, o te rompo las piernas. Javier vino a mí pálido, sudando. Elena, ayúdame. Es por el premio. Por nosotros. Le presté 10.000 reales. De mi bolsillo. Pero grabé la conversación. Por nosotros. Repetí. La semilla de la duda estaba plantada. La ciudad bullía bajo el calor agobiante de agosto. Pero en mi cabeza, el invierno había llegado temprano. Madrid, con sus calles empedradas y sus terrazas atestadas de turistas, se convertía en mi tablero de ajedrez. Cada paso que daba era calculado, cada sonrisa un disfraz. Javier, ahora paranoico, me seguía como una sombra, pidiéndome actualizaciones sobre nuestra inversión. He hablado con el fondo. Le mentía yo. Están emocionados. Pero necesitan más capital inicial, sus ojos. Antes confiados. Ahora parpadeaban con un tic nervioso. La codicia lo estaba royendo por dentro, como un ácido lento. Lucía era más predecible. Una mariposa atraída por la luz falsa. Me arrastró a un salón de belleza en Salamanca, donde se tiñó el pelo de rubio platino y se compró un bolso de imitación que costaba lo que yo ganaba en un mes. Con el dinero, Elena, seré como esas influencers de Marbella. Tú también, podemos hacer un dúo, hermanas ricas, rey, pagándole el tratamiento con mi tarjeta, la mía, no la compartida. Pero mientras ella posaba para selfies, Marcos me envió fotos. Lucía había abierto una cuenta bancaria a mi nombre, solicitando un crédito de 30.000 euros usando el premio como aval. ¿Falsificación? Otra vez. La rabia me subió por la garganta como bilis. ¿Cómo podía? Después de todo, esa noche, en el metro de regreso, me senté en un vagón vacío, mirando mi reflejo en la ventana sucia. ¿Quién era yo ahora? La Elena de antes. La que limpiaba vómitos en bares nocturnos. Habría perdonado. Habría dicho es familia. Déjalo pasar. Pero esa Elena murió con papá, enterrada bajo mentiras y deudas. La nueva Elena era un lobo con piel de cordero, tozuda, lógica, implacable. Recordé las palabras de mi terapeuta. Hace años. Cuando intenté procesar el duelo, el perdón es para los que lo merecen, no para los que te usan. Ella tenía razón. Y ahora, con 690.000 euros como escudo, no perdonaría. Al día siguiente, organicé una reunión familiar en un restaurante de Malasaña, uno de esos sitios con luces tenues y jazz de fondo. Mi madre llegó con un chal nuevo, regalo de una vecina que ya olía el dinero. Hija, ¿has pensado en la operación de tu tía? Ella siempre nos ayudó. Siempre nos ayudó. Mentira. La tía Rosa nos había ignorado cuando papá murió, enviando solo una tarjeta con 50 euros. Pero asentí, sirviéndome un vermú seco. Sí, madre. Todo a su tiempo. Javier llegó tarde, con ojeras y un traje arrugado. Problemas en la oficina, murmuró. Pero yo sabía la verdad, había pedido otro préstamo.
esta vez a un tipo de usera conocido por romper dedos. Lucía, radiante, mostró un contrato de un patrocinador que le ofrecía 2.000 por un post. Es el principio. Con el premio. Firmo con una agencia grande. Les conté mi plan maestro, invertir 300.000 en un negocio conjunto. Un bar temático en Chueca. Vosotros ponéis el trabajo. Yo el capital. 50-50 en ganancias. Sus caras se iluminaron. Firmamos papeles falsos. Por supuesto. Redactados por Marcos. En realidad, el bar no existía. Era un señuelo para que se endeudaran más. La euforia duró poco. 2 semanas después, el Duist menor llegó, un cobrador irrumpió en casa durante la siesta de mi madre. Javier lo enfrentó en el pasillo. Voces altas. Amenazas. Dile a tu jefe que el dinero viene, la lotería lo cubre. El tipo. Un armario con tatuajes. Rió, lotería. Pues cobra ya. O te corto las manos. Javier me llamó histérico. Elena. Transfiere algo. Por Dios, le envié 5.000. Anotando cada céntimo. Esto es lo último. Le advertí. Pero no lo era. Era el comienzo. Mientras tanto, Lucía escalaba su propia espiral. Publicó un vídeo en TikTok. Mi hermana ganó la lotería. Pronto. Vida de lujo. Familia rica, Madrid vives. Los comentarios llovieron, felicitaciones, envidias. Y pronto, demandas. Un exnovio la contactó, exigiendo su parte de un viaje que ella le prometió con dinero futuro. Ella me lo contó riendo, es un idiota. ¿Pero le doy algo? Le di 1.000. Grabando la llamada. Usa esto para callarlo. En su mente, el pozo era infinito. Mi madre, la reina del silencio, empezó a presionar con sutileza. Cartas de parientes, Elena. Con tu buena fortuna. Ayúdanos a todos. Ella las dejaba en mi mesilla. Con notas, piensa en la familia. Una noche. La confronté. Madre, ¿recuerdas cuando papá murió? ¿Y cómo Javi vendió la finca? Sus ojos se nublaron. Era necesario, hija. Para sobrevivir. A costa de mi futuro. Ahora sobrevivo yo, le dije. Y vi el miedo asomar en su rostro arrugado. Por primera vez, sintió que el control se le escapaba. La toantín me consumía. Por las mañanas, corría por el retiro, contando pasos como si fueran latidos de un reloj de arena. Marcos se convirtió en mi confesor. Nos veíamos en cafés anónimos, planeando el siguiente paso. Estás jugando con fuego, Elena, me advertía. La familia es sangre, la sangre traiciona, respondía yo. Él, con su cicatriz en la mejilla de una pelea callejera, entendía. Era mi intermediario, el que manejaba las sombras mientras yo bailaba en la luz. Septiembre trajo la primera consecuencia real. Javier perdió su trabajo. El jefe lo despidió por distracciones financieras. Vino a casa hecho un trapo, necesito 20.000 para un nuevo traje. Networking. El bar. Elena, el bar nos salvará. Le prometí el dinero. Pero en cambio, anónimamente, envié pruebas de sus deudas a su ex jefe. Despedido para siempre. Él lo achacó a la mala suerte. Pero yo vi la desesperación en sus ojos. El hombre que me robó la infancia ahora mendigaba. Lucía. Meanwhile, se enredó en una estafa. Su patrocinador resultó ser un timador que le sacó 3.000 por adelantado. Lloró en mi hombro, Elena. ¿Qué hago? El premio. Dame algo, le di 2.000. Pero contacté a la policía. Denuncia anónima, posible fraude. Ella lo negó todo. Pero la sombra de la ley se cernía. ¿Y mi madre? Mi madre. Encontró las pastillas que escondía para su artritis. Las que costaban 200 euros al mes. Hija, con el dinero, puedo comprarlas sin racionar. Le compré un mes. Pero alteré la receta, placebos. Sus dolores volvieron. Y con ellos,
El rencor. Eres cruel. Me dijo una noche. ¿Cruel? Sí. ¿Cómo lo fueron ellos? La tensión crecía. Un cable a punto de romperse. Sabía que el clímax se acercaba, pero aún no. Necesitaba que se hundieran más, que su codicia los cegara. Y entonces, el twist que cambiaría todo, descubrí que no era solo codicia. Era algo peor. Octubre pintó Madrid de ocres y rojos, como si la ciudad sangrara en solidaridad con mi alma. Las hojas caían en el Parque del Oeste, crujiendo bajo mis botas mientras caminaba sola, rumiando el siguiente movimiento. Javier se había convertido en un zombi, barba descuidada. Llamadas constantes a prestamistas que lo acosaban. Elena, el bar. ¿Cuándo empezamos? Su voz, antes autoritaria, ahora suplicante. Le enviaba maquetas falsas, rendes de un local inexistente, y él las mostraba a inversores imaginarios. La mentira se hinchaba como un tumor. Lucía, por su parte, había escalado su delirio digital. Su cuenta de Instagram creció a 5.000 seguidores, todos oliendo a dinero fácil. Posteos de detrás de escenas de una vida lujosa que no tenía, fotos robadas de yates. Captions como pronto en mi garaje. Gracias a mi Yasis millonaria. Pero la burbuja reventó cuando el exnovio demandó públicamente: Lucía Vargas me debe 10 grados Kelvin por promesas falsas. Estafadora. Los trolls llovieron. Y ella me llamó a las 3 de la mañana. Sollozando, bórralo todo. Elena. Transfiere el dinero para pagar, le prometí Queensmill. Pero en cambio, Marcos filtró el historial completo a un blog de chismes. ¿Influencer wannabe en problemas, lotería o engaño? La PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb ENMI era un fuego controlado, alimentado por recuerdos. Recordaba la noche en que Javier me obligó a firmar papeles a los 18. Es por la familia. Elena. Firma y olvídate. Olvidar. Imposible. Esos papeles vendieron la finca. Mi herencia. Por 50.000 que se evaporaron en casinos de Granada. Yo, trabajando doble turno para pagar sus errores. Ahora, el tablero se invertía. Mi madre era el núcleo blando, el que dolía más. Sus dolores la postraban, y culpaba al estrés. Es por el dinero, hija. La envidia de la gente, le compré un bastón nuevo, grabado con para mi madre fuerte. Ella lo aceptó con lágrimas, pero en sus ojos vi el cálculo, ¿cuánto más podía exprimir? Una tarde. La llevé al médico de verdad, esta vez. El diagnóstico, artritis avanzada. Necesita cirugía de 8.000. Piénsalo, Carmen, dijo el doctor. Ella me miró, Elena. Asentí. Lo cubro. Pero pagué con un cheque rebotado. Adrede. Marcos era mi ancla. Nos reuníamos en su oficina cutre en Tetuán. Mapas de deudas pinden la pared. Estás destruyéndolos, Elena. ¿Vale la pena? Su pregunta me pinchaba. Marcos, con su pasado de corrupción policial, entendía la línea fina entre justicia y venganza. No es destrucción, respondía. Es equilibrio, él sonreía. Triste, el equilibrio es una ilusión. El conflicto se ramificaba, sociedad, dinero, honor. Los vecinos murmuraban, los Vargas. Con la lotería. Ahora presumen. Parientes llamaban, pidiendo tajadas. Javier, desesperado, involucró a la ley, consultó un abogado sobre derechos familiares en premios. El letrado, un amigo mío vi a Marcos. Le dijo, sin testamento. Es de la ganadora. Pero si hay coacción, Javier olió la amenaza. Me confrontó, Elena. ¿Nos estás jodiendo? ¿El dinero está en una cuenta secreta? Negué, riendo. Paranoico, hermano. Pero el verdadero nudo se apretó cuando Lucía desapareció un fin de semana. Volvió con moretones, contando una fiesta que salió mal. Un tipo me prestó para el curso, pero quiere el doble. Deuda de 6.000 a un camello de Malasaña.
Le di 3.000 falsos. Y ella, ciega, lo pagó con joyas robadas de casa, las de mamá. Cuando mi madre lo descubrió, el grito fue ensordecedor: Lucía, puta traidora, esas eran de tu abuela. La familia se fracturó esa noche. Javier acusó a Lucía de sabotear el bar, ella el de egoísta, mi madre a mí de no intervenir. Yo observé desde la cocina, vermú en mano, el caos que había orquestado. Basta, dije al fin. Mañana resolvemos todo. Os transfiero 200.000. Pero firmáis, el resto es mío. Su alivio fue palpable. Abrazos falsos, promesas renovadas. En mi mente, el clímax se perfilaba, la cena de reconciliación, donde soltaría la bomba. Noviembre trajo lluvia torrencial, lavando las calles como lágrimas reprimidas. Javier limpió su imagen, cortando con prestamistas mediante pagos parciales de mis transferencias falsas. Lucía borró posts, reinventándose como víctima de haters. Mi madre caminaba con el bastón, soñando con la cirugía. Yo, meanwhile, moví el dinero real a un offshore en Gibraltar. Intocable. Entonces, el twist parcial, Marcos descubrió que Javier no solo había dilapidado la herencia. Había falsificado la muerte de papá. El accidente no fue falla, fue sabotaje. Papá descubrió las apuestas de Javier. Amenazó con desheredarlo. Un andamio cedió porque Javier pagó al capataz para aflojar tornillos. Pruebas, un email viejo. Un testigo arrepentido. Mi mundo se tambaleó. No era codicia simple, era asesinato. La H símbolo 1E1 y H símbolo 1E me invadió por un instante, venganza por un fantasma. No. PH símbolo 1E símbolo 1E redoblada. Javier no era un ladrón. Era un parricida. El plan cambiaba, no ruina financiera, sino justicia penal. Lo confronté sutilmente, durante una cena de negocios. ¿Recuerdas la finca, Javi? ¿Y el andamio? Su rostro palideció. ¿Qué dices? Mentí, un amigo investigador. Sabe cosas, sudó, tartamudeó. Era un accidente, Elena. Papá. Él lo quería así, quería. La confesión grabada. Vía mi móvil oculto. Lucía, oliendo sangre, se alió conmigo contra él, siempre supe que eras un cabrón, mi madre. Al enterarse, colapsó, mi hijo. ¿Asesino? El honor familiar. Ese velo fino, se rasgaba. La desesperación los unía en contra mía ahora. Nos estás destruyendo, acusó Javier. Destruir. Sí. Pero merecido. Diciembre Elo Madrid. Cristales de escarcha en las ventanas como venas rotas. La familia se reunía menos. Miradas evasivas en los pasillos del apartamento. Javier bebía solo en el salón. Botellas de whisky barato acumulándose como testigos mudos. Lucía se encerraba en su cuarto. Scroll infinito en busca de salvación virtual. Mi madre, con dolores que la placebos avivaban, rezaba más fuerte, culpando a demonios invisibles. Yo navegaba entre ellos como un fantasma, dispensando migajas, 500 euros aquí, una promesa allá. Pero el veneno se filtraba. El descubrimiento sobre papá me había transformado. Ya no era venganza personal, era catarsis colectiva. Noches en vela. Reviviendo la muerte, el telefonazo a medianoche. Elena, tu padre. El andamio. Javier fingiendo duelo, organizando el entierro con deudas pendientes. Ahora, con la grabación en mi poder. El poder era mío. Marcos la analizó, es admisible, pero necesita corroboración. El testigo vive en Toledo, viajé allí, sola, en una VE que me meció como una cuna de secretos. Toledo, con sus callejones medievales y catedral imponente, olía a incienso y olvido. Encontré a Ramón, el capataz jubilado, en un bar de la plaza Zocodover. Ojos hundidos,
manos temblorosas por años de obra. Javier me dio 5.000 para aflojar los tornillos. Dijo que era una broma, que el viejo Vargas era duro de pelar. Broma. La palabra me revolvió el estómago. Pagó su silencio con alcohol, pero ahora, arrepentido, testificó ante notario. Por la conciencia, murmuró. Con eso, el caso era sólido, homicidio involuntario, quizás premeditado. De vuelta en Madrid, el conflicto se enredaba con la ley. Javier sospechaba, has hablado con alguien, ¿verdad? Ese Marcos, tu amigo, lo negué. Pero él contrató su propio abogado, un tiburón de la Puerta del Sol. Si me jodes, Elena, te arrastro conmigo. La familia comparte todo, culpas incluidas. Amenaza velada. Lucía, enterada del secreto por un desliz mío. Me chantajeó, dame 50 grados Kelvin o se lo cuento a la poli yo misma. Codicia mutada en extorsión. Le di un sobre con billetes falsos, toma. Y cállate. Mi madre, la intermediaria involuntaria, me dio una reunión de paz en Nochebuena. La mesa puesta con langostinos y turrón. Luces parpadeantes del árbol artificial. Somos Vargas, dijo ella, alzando la copa. Sangre no hace agua. Brindamos. Pero el aire apestaba a traición. Javier me miró fijo, el dinero. Elena. Transfiere yadas en ti, fingiendo teclear en mi móvil. Hecho. 200 grados Kelvin a la cuenta del bar. Celebración falsa. Abrazos que crujían como ramas secas. Pero esa noche, mientras dormían, envié el dossier a la Guardia Civil, grabación. Testimonio. Pruebas financieras. Anónimo. Desde un cibercafé en Moncloa. Al amanecer, el timbre sonó. 2 agentes. Uniformes impecables, señor Vargas. Necesitamos hablar de un accidente en 2000 Queens, Javier. En pijama. Se descompuso. Lucía chilló desde su cuarto. Mi madre se santiguó. El caos estalló. Javier me señaló, es ella. Me ha traicionado. Los agentes lo esposaron. Rutina. Venga con nosotros, señor, en el salón. Mientras lo sacaban, me miró con odio puro, te mataré por esto. Hermana, hermana. La palabra dolía, pero liberaba. Lucía huyó al baño, vomitando secretos. Mi madre colapsó en la silla. Rosario cayendo, Dios mío, ¿qué hemos hecho? La abracé, fingiendo consuelo, nada. Madre. Solo justicia, pero en mi pecho, el vacío. ¿Era esto victoria? La prensa olfateó pronto, hermanos en lotería, secreto familiar oscuro, artículos en El País. Chismes en redes. Lucía, expuesta, perdió seguidores como hojas en vendaval. Su carrera se evaporó. Demandas llovieron por estafas pasadas. Se mudó a un piso compartido en Vallecas, trabajando de camarera al irónico, como yo antes. Mi madre, destrozada, requirió la cirugía real. Pagué, esta vez de verdad, pero con condiciones, no más mentiras. Ella sintió, pero el rencor fermentaba. Has destruido a tu hermano, murmuraba. Destruido. Él se lo buscó. Javier, en prisión preventiva. Me escribió, ayúdame, Elena. Por papá. Por papá. La ironía me quemó. Respondí, papá te maldijo desde el cielo, silencio. La sociedad juzgaba, vecinos cuchicheaban. Locos los Vargas. Honor familiar. Ese constructo frágil, se deshizo como humo. Yo, ahora sola en el apartamento, contaba el dinero real, 690 grados Kelvin intactos. Menos lo gastado en venganza. ¿Rica? Sí. ¿Libre? No del todo. El clímax se cernía, el juicio. Testificaría, rompiendo el último lazo. Enero trajo niebla a Madrid, envolviendo la ciudad en un sudario gris que reflejaba mi alma. El juicio de Javier se fijó para febrero, en los juzgados de Plaza de Castilla.
Un edificio monolítico que devoraba sueños. Yo preparaba mi testimonio con Marcos, ensayando frases como balas. Mi hermano no solo robó mi futuro, robó la vida de mi padre, Marcos. Siempre cauto. Advertía, esto te marcará. Elena. La familia no perdona. Perdón. Una palabra hueca. Lucía reapareció, demacrada, con un abrigo raído. Necesito ayuda. Los acreedores me persiguen. Le di 1000 reales. El último. Aprende. Lucía. La codicia ciega. Y ya lloró, tú nos pusiste el cebo. Sí. Pero mordieron solos. Mi madre se mudó con una prima en Carabanchel, dejando el apartamento vacío. Cartas semanales, ora por tu hermano. Somos sangre envenenada. La prensa avivó el fuego, lotería maldita, venganza fraterna en los tribunales. Entrevistas rechazadas. Pero rumores, yo. La hermana traidora. El honor dolía. Pero la lógica prevalecía, justicia por papá. Febrero. Día del juicio. El salón olía a madera pulida y tensión. Javier. Esposado. En traje prestado. Me miró al entrar, ojos rojos. Barba grisácea. ¿Por qué? Elena, ¿por qué? Porque el silencio mató a papá. Testifiqué, la herencia robada. Las deudas. El andamio. Ramón corroboró. Voz temblorosa. El fiscal presentó la grabación, era un accidente. Papá lo quería así que el jurado jadeó. Javier se derrumbó. Confesando entre sollozos, quería asustarlo. Solo asustarlo. Salió mal. Eufemismo para asesinato. El veredicto, 15 años por homicidio imprudente agravado. Javier gritó, maldita seas. Elena, los guardias lo arrastraron. Mi madre. En la galería. Se desmayó. Lucía huyó. Desapareciendo en la multitud. Fuera. Lluvia fina. Marcos me abrazó, lo hiciste. Pero el vacío creció. ¿Venganza o vacío? Consecuencias en cadena, Lucía. Arruinada. Entró en rige por deudas y pastillas. Mi madre. Aislada. Vendió el chal nuevo por comida. Yo. Rica en euros pero pobre en lazos. Vendí el apartamento. Mudanza a un piso en Gran Vía. Vistas al tráfico eterno. La Toantín se disipaba, dejando H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. ¿Valió? Papá sonreiría. Quizás. Pero noches de insomnio. Soñando con abrazos rotos. Entonces, el twist mayor, una carta de Javier. Desde prisión. No fui yo solo, Elena. Mamá sabía. Ella pagó al capataz el silencio, mamá. La roca. Corroboré con Ramón. Carmen me dio 2000 extra. ¿Por la familia? Dijo. El mundo se ladeó. Mi madre. Cómplice. La venganza. Incompleta. La confronté en su piso prestado. Dime la verdad. Lágrimas, quería protegerlo. A todos proteger. A costa de mí. De papá. No la delaté. En cambio, le di 50.000, vive con esto. Pero no vuelvas. Exilio voluntario. Libre. Al fin. Pero marcada. Primavera floreció en Madrid. Jacarandas tiñendo las aceras de violeta. Un renacer que yo no sentía. Con Javier enjaulado. Lucía perdida en su espiral. Y mi madre exiliada en un pueblo de Extremadura. El apartamento vacío resonaba con ecos. Vendí todo. Mudándome a un ático en Chamberí, vistas al Bernabéu. Muebles minimalistas. Silencio comprado con euros. 690 grados Kelvin. Menos 100 grados Kelvin en venganza y donaciones anónimas. Aún brillaban en mi cuenta. Riqueza. ¿Bendición o carga? Marcos se convirtió en más que amigo, confidente. Quizás amante. Paseos por el botánico. Hablando de redención. Has equilibrado la balanza. Elena de equilibrado. Pero el peso persistía. Sueños con papá. Su voz, no odies. Hija de odio.
¿El motor de mi ruina? Lucía resurgió en verano. Sobria. Trabajando en un call center. Carta, perdóname. La codicia nos cegó. Perdonar. Le envié 5.000. Con nota, empieza de cero. Sin mentiras. Ella respondió, gracias. Eres la fuerte, mi madre. Desde su choza en Badajoz. Cultivaba tomates y escribía, rezo por ti, rezos tardíos. Visité una vez a brazos fríos. Perdona medias. Por papá. Dije. Ella asintió, por todos, Javier. En cartas mensuales. Suplicaba, ayúdame a apelar. Ignoré. Pero una visita, su celda. Barrotes fríos. Te odio. Escupió. Luego, lo siento. H símbolo 1 y H símbolo 1 ADN genuino, por papá. Respondí. Y por mí. El clímax final, un documental freelance me contactó. Tu historia, lotería, traición, justicia negocié, anónimo. Donaciones a víctimas de fraudes. Se emitió en TVE La Lotería de la Sangre. Audiencia masiva. Debate sobre familia y codicia. Yo, en sombras, vi cómo mi dolor inspiraba líneas de ayuda para deudas. Alertas sobre falsificaciones. Consecuencias, paz frágil. Doné 200 grados Kelvin a una fundación para huérfanos de accidentes laborales. Invertí el resto, un pequeño café en lavapiés. El respiro. Con mesas para madres solas. Éxito modesto, pero mío. Twist final, embarazada. De Marcos. Vida nueva. Irónica. Otro Vargas. Bromeó él. Mejor. Respondí. Sin codicia, años después. Miro el boleto enmarcado, no bendición, sino catalizador. Traición me rompió, venganza me forjó. Ahora, en mi café soleado, sirvo cafés y escucho historias. La mía, la más dura, pero la que me salvó. Fin.